Hola, bienvenidos un día más a nuestro canal Café con Talento, que es un proyecto sin ánimo de lucro organizado por mi compañera Noelia Bermúdez y por mí, Juan Martínez Salinas. Entonces, bueno, daros la bienvenida y gracias por vuestra fidelidad en esta quinta temporada en la que ya nos encontramos en este 2023. Y bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que además, ¿verdad, Noelia? Lo hemos Ujú, valorado en varias ediciones, pero siempre sí. se nos ha quedado ahí un poco en el tintero y hemos dicho, venga, en esta quinta edición no puede pasarse por alto, y es la marca corporativa. Antes de presentaros a los dos ponentes que nos acompañan, voy a hacer una breve introducción, ¿no? Al final, bueno, la marca corporativa, que es el concepto que se usa en español, es el employer branding, que es un concepto que se introduce en los años 90, ¿no? Y al final el employer branding no deja de ser el contexto, ambiente y valoración que tienen las personas sobre una organización o una empresa, ¿no? Claro, al final, muchas veces en las organizaciones se tiende a vender una imagen ideal de que las empresas son perfectas y, bueno, ni las empresas ni las personas lo son. Tienen cosas potentes y otras a mejorar. Entonces, yo creo que al final debemos de vender realidad, ¿no? Dentro de las organizaciones. Y bueno, en el employer branding yo creo que influyen muchos factores, ¿no? Pues el salario, el ambiente, la flexibilidad, los compañeros, las funciones, la motivación. O sea que al final es la globalidad del proyecto que te encaje y que tú le encajes al proyecto, porque no deja de ser, y esto ya es una aportación más personal, ¿no? El employer branding es la satisfacción y el bienestar que te proporciona tu empresa, tu proyecto o esa organización en la que tú estás. Claro, porque al final no todo es el salario, ¿no? Hay gente que se va de una empresa teniendo un salario muy alto porque no le compensa en las otras facetas. Y claro, aquí también entra el tema de los embajadores de marca, ¿no? ¿Quiénes son los mejores vendedores y vendedoras de una empresa? Por las personas que están trabajando en esa organización. Nos creemos que solamente tienen fans los influencers y los artistas, ¿no? Y desgraciadamente la realidad es que también hay empresas que tienen fans incondicionales, ¿no? Internos y externos. Hay gente que siente los colores de una organización y que se nota, ¿no? Que cree realmente en lo que hace su organización y que no duda en demostrarlo de forma permanente. Y bueno, yo creo que también dentro de la marca corporativa tiene mucho que ver el cuidar a tus personas. No podemos tratar mejor a las personas recién llegadas que a las que ya están en nuestra organización. Entonces yo creo que tenemos que tener esa flexibilidad, ¿no? Aquí entra también la experiencia del empleado y de la empleada. Hay diferentes tipos de personas dentro de las organizaciones que las tenemos que tener identificadas para, bueno, el cuidar, ¿no? esa diversidad de experiencias y que la marca corporativa sea realidad, ¿no? Tenemos que conseguir enamorar con lo que hace nuestra organización y nuestras personas. Y bueno, pues de esto, que os he hecho una brevísima introducción, ¿quiénes nos van a acompañar? Bueno, pues ahora procedo a presentar a los dos invitados que ya los tenemos con nosotros, agradeceros a los dos pues el haber aceptado, ¿no? Participar en este debate, tanto Xavi como Andrés. Bueno, en primer lugar voy a presentar a Xavi Roca, él es especialista en gestionar la marca personal de directivos y directivas y la marca corporativa de empresas de diferentes tamaños y sectores. Es socio de Óptima Recursos Humanos, es autor del libro Desmárcate, desarrolla con éxito tu marca personal, de la editorial Libros de Cabecera. Es licenciado en Administración y Dirección de Empresas en ESADE y máster en Business Administration en ESADE. Bueno, ha ocupado diferentes puestos de dirección general y de dirección de marketing en diferentes empresas. También es socio fundador de Celera y bueno, tiene información muy interesante de artículos que publica en su blog xavirroca.com. Y luego, en segundo lugar, nos acompaña a Andrés Ortega. Actualmente trabaja como Chief Officer Talent en McCann World Group Spain. Lleva más de 20 años de trayectoria en el área de recursos humanos y ha trabajado en compañías como ING, Alsa, Boyaca, Experian y otras de diversos sectores. También es director académico de un máster de talento digital en ISDI. Es licenciado en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid y máster en recursos humanos por IS Business School. Y bueno, también es coach y tiene una web también muy interesante con artículos en andresortega.com.
bueno, creo que he intentado hacer un resumen lo más global, ¿no? Así que bienvenidos los dos. Y bueno, por empezar un poco, ¿qué es para vosotros el employer branding? Andrés, empieza tú, empieza tú. Empiezo yo. Bueno, yo voy a hacer un matiz a la presentación. Un placer, Noelia, Juan, gracias por la invitación y por dejarme tener esta conversación sobre un tema que a mí personalmente me apasiona muchísimo con Xavi, ¿no? Creo que has dicho el máster es en IE, por hacer honor a la verdad. Perfecto, me he equivocado, cierto. Este tipo de cosas, tal, no sé qué, ¿sabes? Cierto. Todo lo demás bien, todo lo demás fenomenal. Pero Cierto. Que a veces luego esto se escucha y dices, este no era el mío, ¿no? Oye, os voy a responder a esa primera pregunta. Voy a ver si me sale un tuit, ¿vale? No estaba preparado ni lo tengo escrito en ningún lado. Mira, yo creo, cuando pienso en employer branding, yo creo que me gusta pensar que es algo así como el arte de saber comunicar interna y externamente quién eres como organización. Y le pondría la coletilla, es que lo he dicho más veces, y no morir en el intento. Para mí, employer branding, así por sintetizarlo. Y le cedo la palabra a Xavi y luego seguimos intercambiando opiniones. Bueno, me he puesto el listón muy alto para... Sí. Pero de lo que decía antes Juan y nada, y un placer aquí, Juan y Noelia, estar con vosotros. Gracias, Xavi. En la introducción de Juan has comentado muchas cosas que están muy relacionadas, que tienen mucho que ver entre sí, pero hay algunos matices, ¿no? Por ejemplo, cuando yo hablo de employer branding entiendo la percepción que hay tanto a nivel interno, pero sobre todo a nivel externo, de que en aquella empresa es un buen lugar para trabajar, para crecer, para estar a gusto, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es una combinación de ser y de parecer, como casi todo en la vida. Es decir, evidentemente debes trabajar aspectos de ser, desde temas de conciliación, de posibilidades de crecimiento, de acompañamiento profesional, etcétera, pero también debes parecerlo, porque hay empresas y hay proyectos que seguro que conocéis todos, a lo mejor trabajan muy bien internamente, pero no han sabido crear la marca de que realmente es un buen lugar para trabajar y demás. Y al revés, seguramente hay empresas que a lo mejor por dentro no son tan atractivas para trabajar, pero pues porque tienen detrás una marca corporativa muy notoria o productos muy estelares, pues oye, seducen un poco a la audiencia, ¿no? Con lo cual, me aportaría como punto de partida el tema de percepción, y la percepción al final es una mezcla de lo que el proyecto es a nivel de cómo trata a su gente, pero sobre todo también de cómo es percibido. Evidentemente van muy de la mano. No, si siempre eres de una determinada manera, si siempre tratas muy bien a tu equipo, etcétera, pues acabarás siendo percibido, ¿vale? Aunque no al 100%. Y si eres muy percibido como que tratas muy bien, pero no está alineado con la realidad, pues acabarás siendo descubierto. Por lo tanto, son dos vasos comunicantes, pero no con una relación 100% directa, ¿no? Me quedo un poco cogiendo las dos expresiones que habéis utilizado. Andrés, has hablado del arte de saber comunicar y Xavi estás poniendo el foco en la percepción. O sea, ¿cuáles son entonces, por profundizar un poquito más en estas ideas que ya estáis empezando a lanzar, ¿no? ¿Cuáles son los ingredientes entonces de una, digamos, una estrategia? Se puede hablar de estrategia de marca o de employer branding, de marca corporativa. ¿Cuáles son los ingredientes para que sea de éxito, ¿no? En esa comunicación y en esa percepción? Estaba pensando en decir el tópico de esto. Primero habría que definir qué es éxito, ¿no? Pero vamos a salir de ahí porque nos podemos enredar en Mira, yo creo que uno de los ingredientes, y creo del que se habla muy poco, y ahora escuchando a Xavi, volvía a reforzar esto que en otros cafés con colegas he hablado siempre. Creo que las organizaciones, igual que las personas se tienen que autoconocer, creo que las organizaciones también se tienen que conocer mejor.
y eso guarda mucha relación con el ejercicio de diseño. Podemos entrar en terminología más sofisticada, ¿no? De EVP, Employee Value Proposition, cómo conectar eso con el diseño de experiencia de empleado, pero todo parte de un conocimiento genuino de quién eres como organización. Y cuando digo de conocerte mejor como organización, eso está muy relacionado con ese arte de comunicar quién eres hacia afuera y hacia adentro, ¿no? Porque si tú no te conoces bien y no tienes bien definido cuál es tu ADN, ¿no? Cuáles son tus valores core, pero los de verdad, no los que pones en el muro, en el dossier, o, ¿sabes?, en la brochure o en la web, sino lo que realmente te identifica como organización colectivamente, porque eso que pasa dentro de tu oficina, de tu fábrica, de tu planta o dentro de tu espacio virtual, porque antes, hasta hace no mucho tiempo, solo hablábamos de espacio físico, ahora hay que también cuenta el espacio virtual, ¿no? Todo eso identificarlo bien, de una manera coherente, sería como la primera piedra para construir la catedral de una estrategia de employee branding desde mi punto de vista. Y normalmente muchas organizaciones creo que cometen el error de querer contar lo que creen que otros tienen que escuchar en lugar de contar lo que de verdad te caracteriza como organización y como empresa y como cultura, ¿no? Para mí sería como el punto de partida, ¿no? De una estrategia de employer branding que pueda tener éxito, ¿no? En esa gestión y en esa gestión de percepciones que decía Xavi. Y muy en línea con lo que dice Andrés, desde el otro lado, creo que hablaba Andrés de lo importante que es conocer realmente cómo es la organización, ¿vale? Pero también creo que hay que conocer bien al candidato, al profesional, ¿vale? Conocer y conocerse bien. Es decir, al final esto es como un matrimonio, ¿no? Es decir, no sé si os ha pasado, seguro, que usted tiene una magnífica relación con el marido, tienes una magnífica relación con la mujer, pero juntos, hostia, se han separado, ha acabado mal, y dices, hostia, pues las dos partes me parecen interesantes, ¿no? Pues a veces es un tema de valores, ¿no? Y de lo que esperas tú de tu proyecto profesional en aquel momento de tu vida. Y a lo mejor hay momentos de tu vida que priorizas, no sé, el coger experiencia, aunque te paguen muy poco. Otros momentos que priorizas, yo qué sé, viajar mucho porque tienes ganas de conocer mundo. O hay gente que prioriza todo lo contrario, no viajar nunca, ¿no? O tener exposición pública o no tenerla, ¿no? Con lo cual, creo que las dos partes deben hacer un esfuerzo importante en conocerse a sí mismo. Y ahora que, complementando lo que le decía Andrés, el candidato debe trabajar bien su autoconocimiento, qué es lo que está esperando, qué objetivos tiene, qué plan de vida, qué espera de su próximo proyecto, de su próximo reto empresarial. Y también la empresa debe hacer esfuerzo en entenderlo y en verificar y descubrir qué hay realmente detrás, ¿no? Porque tengo la sensación de que muchas veces nos fijamos más en los factores objetivos medibles. Oye, ¿cuántos años de experiencia? ¿Sabe programar en este lenguaje? ¿Habla bien inglés? Etcétera, etcétera. Esto es imprescindible, pero para mí son, no sé, creo que le llamamos a veces factores higiénicos. Es decir, bueno, es el mínimo necesario para poder hacer algo, pero luego, no sé, pues los valores son muy importantes y estar en empresas que valoran cosas diferentes a las que tú valoras, pues puede ser malo para ambas partes, ¿no? Con lo cual, creo que todos tenemos que rascar un poco más y sobre todo desde la óptica del candidato hacer el esfuerzo de conocerse y de explicar qué es lo que estás buscando. Muy interesante todo esto que planteáis. Bueno, y coincido, ¿no? Que las empresas son entes que el alma se la dota a las personas que forman parte de una empresa, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo conseguimos convertir a los empleados y empleadas que trabajan en una empresa en embajadores y embajadoras de esa marca corporativa, ¿no? Porque obviamente no se puede obligar, porque hay algunas organizaciones que hacen un marketing demasiado radical, ¿no? Que parece que obligan de alguna manera un poco a sus personas a vender su empresa y se ve que es artificial, ¿no? Entonces, ¿cómo creéis que debe ser esa forma, ¿no? De convertir de forma natural y real a nuestras personas en los mejores embajadores o embajadoras de esa organización? Bueno, a mí eso, oye, yo hemos cogido este turno de palabra, pero yo, o sea, Xavi, dale tú si quieres, ¿sabes? A mí es que eso que has comentado me parece complicadísimo. Además, me parece
me parece una presión que favorece poco, ¿vale? A cualquier compañía el tratar de convertir, ya el mero hecho de tratar de convertir algo ya me da cierta alergia, ¿no? Porque creo que las cosas que fluyen bien normalmente siempre es de manera natural, ¿no? Cuando no es forzado, cuando no es impostado, como dices tú, Juan, ¿no? Que Claro. cuando notas, y eso se nota, ¿no? En los tonos, en los mensajes, en la frecuencia, en muchas cosas, cuando posteas, se puede notar cuando algo es más impostado que natural, ¿no? Pero sí es verdad que a cualquier empresa, creo que eso es legítimo, le gusta que sus profesionales sean prescriptores. A mí me gusta más el término prescriptor que embajador, ¿vale? Y lo conecto con una cosa que ha dicho Xavi que es fundamental, ¿no? Porque creo que no hay mala estrategia de employer branding, ¿vale? Creo que hay estrategias de employer branding que están dirigidas a los públicos equivocados, ¿vale? Y eso también guarda mucha relación con esa idea que decía Xavi, ¿no? Esto es bidireccional. Yo me tengo que conocer bien como profesional para identificar cuáles son mis valores, qué es irrenunciable, o sea, a qué no puedo decir que no, qué es un must, qué es algo imprescindible dentro de mi contexto empresa. Y si yo practico la coherencia, quiero que la empresa a la que estoy optando, ¿no? O en la que quiero desarrollarme profesionalmente, practique esa misma coherencia, ¿vale? Que es una de las cosas en las que yo creo que es fundamental para que de manera natural un profesional de una empresa, durante el tiempo que corresponda, porque creo que ser embajador o prescriptor siempre es imposible, porque una persona tiene un ciclo de vida dentro de una compañía y no es lo mismo una persona de 26 años en sus primeros años de vida profesional que una de 40, ¿vale? Las realidades por las que la persona es la misma, pero con unas circunstancias y un contexto diferente del que tenía 14 años atrás, ¿no? Y eso probablemente le haga tener unas necesidades diferentes y es probable que incluso su esquema de valores haya evolucionado con el paso del tiempo. Entonces, para mí, la práctica de la coherencia corporativa y la práctica de la coherencia profesional es cuando se produce ese match, es donde está la prescripción. Es decir, cuando tú eres coherente con lo que quieres, lo que necesitas, y la compañía es coherente con lo que te dice que vas a vivir dentro, y en ese entendimiento se produce el clac de manera natural, uno es cuando se convierte en prescriptor de una marca corporativa y porque en realidad lo que está haciendo es vivir en primera persona, ¿vale? Los valores que tiene como individuo en su contexto organizativo. Y luego podemos enterarnos en programas de, ¿sabes?, de cómo educar, ¿no?, a un profesional en ese arte de compartir, de postear, de comunicar esos valores. Pero esa es como la parte más técnica, ¿no? Oye, ¿cómo haces para que use bien LinkedIn como herramienta? ¿Cómo haces para que use bien Twitter como herramienta? Lo que sea, ¿no? Pero sobre todo, si no se produce el match, va a ser difícil que sea como dices tú, ¿no? Y que se note o que se perciba que es algo impostado. Muy de acuerdo y añadiría lo siguiente. Es difícil, y he visto casos de todos los extremos, ¿no? Desde que la empresa lo toma como algo estratégico porque lo ha leído en un curso o lo ha escuchado en un curso o en una conferencia, etcétera, y establecen sistemas de puntos, oye, cada post tal, no sé qué, tal, y luego hacen un premio, un viaje y tal. Y como decía antes, se ve un poco falso, ¿no? Es decir, hacer las cosas porque te las van a remunerar o te las van a premiar de alguna manera, a mí no me termina de gustar, ¿no? Y también he visto, por el otro lado, empresas que se molestan porque algunos trabajadores tienen demasiada visibilidad en frente a otro. A mí me gusta más la palabra no sé, seducción, ¿no? Decir, oye, ¿en qué medida la empresa es capaz de seducirle, de formarles, de darles herramientas y posibilidades, pero haciéndoles ver que es bueno para la marca corporativa tener buenas marcas personales, es decir, gente de reconocido prestigio en el sector y tal, que estén apoyando la marca corporativa, pero que también a nivel individual te vas a beneficiar de estar en una marca conocida, ¿no?, y reconocida. Es decir, no es lo mismo, yo qué sé, ser informático en Informática Roca, por ejemplo, que trabajar en Google, ¿vale? Aunque no sé si pagan bien, mal, si hay buen ambiente, pero sí que a nivel de marca, pues seguro que tu currículum, tu experiencia, o sea, suscita cosas diferentes, ¿no? Por lo tanto, apuesto más por
esfuerzos de la empresa o de la organización en seducir, en dar herramientas, en influir, pero siempre respetando la libertad individual, ¿vale? Es decir, pues hay gente que es muy tímida, hay gente que no quiere tener ningún perfil en red social, que no le gusta tal, pero pueden hacer perfectamente su tarea de profesional que sea, ¿no? Yo creo que hay que respetarlo y es un espacio que no es bueno que las empresas invadan, ¿no? Y luego, ligando con esto, hay otro debate que yo creo que va muy de la mano, que es, y me he encontrado muchas veces o algunas veces, que es hasta qué medida las opiniones de un trabajador o trabajadora son suyas o no. Por mucho que allí pongas, no, esto es mi propia opinión, para nada la opinión de Coca-Cola o de Pepsi-Cola o de quien sea, ¿no? Complicado, ¿no? Es decir, hasta qué punto yo puedo hablar de política y empezar a repartir a diestro y siniestro, o hablar de fútbol, o de religión, o de sexo, o de temas que pueden ser muy molestos. ¿Dónde termina mi libertad como individuo de opinar lo que quiera sobre política? Pero puede luego tener una contraprestación negativa en el profesional. Es decir, si estoy hablando mal de los catalanes o de los vascos, de los españoles, o del Barça o del Madrid o de quien sea, cuando voy a vender, cuando voy a visitar, cuando voy a tal, pues me pueden decir, oiga, este es el tío que ha dicho esto, pues no le vamos a comprar o no le vamos a contratar no sé qué, ¿no? Es decir, ¿hasta qué punto la empresa puede limitar o intentar controlar estas prácticas? ¿Dónde termina tu propia libertad de opinión, etcétera? Es difícil, es difícil. Incluso creo que también, no tengo ni idea de temas legales, pero seguro que la frontera que separa lo que puedes hacer y lo que no está muy clara. Qué interesante que están saliendo, yo creo, estáis abriendo muchos melones que son muy interesantes y que me gustaría invitaros a profundizar. Y yo me he quedado ahí con algunas ideas que habéis dicho para profundizar en ejemplos sobre errores, ¿no? Errores a la hora de gestionar la marca empleadora. Andrés, comentabas hace un momento, no existe a lo mejor errores en la estrategia, sino que sobre todo es dirigirse a un público equivocado, ¿no? Los dos estáis hablando también de los valores, identificación de los valores como marca empleadora, ¿no? Yo no sé si tenéis ejemplos para ofrecer, ¿no? De qué tipo de errores os habéis encontrado. Ahora ya estabas diciendo, Xavi, también algunas ideas, ¿no? Errores, no sé si de público o errores de poca coherencia entre esos valores. No sé si tienen que ser valores de marca empleadora relacionados con los valores de marca corporativa, no sé si tiene que haber o no, o sea, cómo definir esos valores como marca empleadora. No sé, ahí os lanzo ideas o ejemplos, ¿no? Que podáis compartir de errores que hayáis vivido sobre la gestión de la marca empleadora, ¿no? No sé, para mí el más recurrente... Dale, Xavi, que así rompemos el... Dale. Era para cambiar un poco el orden, ¿no? Eso es. Yo creo que un error recurrente a veces es un poco la falsedad. No tanto en proporcionar información falsa, sino en que se vea falso, ¿no? Es decir, ostras, he visto compañías grandes, por ejemplo, en el ámbito determinado, es igual en España, de el mismo tweet publicado como si fuera tweet propio tuyo, tal, con los mismos hashtags, hostia. Demasiado perfecto, ¿no? Yo creo que a la que lo vas viendo genera un poco rechazo, ¿no? ¿Te refieres publicado por varias vías o por varios empleados? Por bastantes trabajadores de la misma empresa Vale. con el mismo texto como si fuera algo que lo has escrito tú. Hostia, pierdes falsedad, ¿no? También he visto errores en el sentido de promocionar cosas que no tienen nada que ver con tu empresa actual. ¿Vale? Es decir, utilizo mis redes que me están formando para darle un uso profesional y aprovecho que tengo, yo que sé, una farmacia, una tienda de no sé qué y tal. O sea, mezclar negocios entre sí, ¿dónde termina tal, no? He visto, sobre todo aquí en Cataluña, en los últimos años, 2017, 2020 por ahí, por ejemplo, con una importantísima escuela de negocios, pues bueno, pues algunos profesores, una escuela de negocios con sede central en Cataluña, pero en campus en Madrid y otras zonas de Sudamérica, por decir algo, con el tema del proceso de la independencia político y demás, pues algunos profesores con mucha trayectoria en la casa se posicionaron muy claramente a favor o en contra de algo. Complicado. Si luego quieres atraer a gente que no piensa como tú, ¿no? Y claro. ¿dónde termina la opinión o dónde empieza la molestia, ¿no? De decir, oye,
estoy opinando o estoy enfadando, ¿no? a mucha gente, ¿no? Y yo, si tuviera un negocio y tengo uno, lo que menos me gustaría es enfadar a mi público, Claro. ¿no? Con lo cual, yo diría que estos errores, ¿no? de gente top de la organización con mucha experiencia y tal, que cuando entran en temas viscerales, que puede ser la política o el fútbol o tal, boom, la inmediatez, lo fácil que es en cualquier momento el árbitro, el tal, boom, y luego queda allí y la marca corporativa puede resentirse, ¿no? Y la personal, Claro. pues también, ¿no? Total. Estaba escuchando a Xavi, ¿no? Y estaba pensando en que justo, ¿no? A mí me pilláis en un momento profesional en que trabajo en McCann World Group, donde precisamente, o sea, es que hasta el moto y el leitmotiv de la compañía a nivel global es ayudar a que las marcas tengan relaciones significativas con las personas, ¿no? Y personas son clientes o son empleados, ¿no? De hecho, desde hace ya un tiempo estamos trabajando en proyectos con un offering, ¿no? Que hemos llamado Meaningful Talent Brands y que es digamos, un proceso que ayuda a las compañías a definir y diseñar su estrategia de posicionamiento, y uno de los componentes pretende corregir uno de los componentes de ese offering, de ese proceso o producto, como quieras llamar, intenta corregir uno de los errores habituales, ¿no? Que está muy relacionado con lo que comentaba al principio, que es el tema de segmentar bien tu audiencia. Es decir, cada vez más las empresas tienen que dirigirse a audiencias más diversas, ¿vale? Porque casi todas tienen las necesidades de los perfiles tecnológicos digitales por todos los procesos de transformación y de digitalización de los últimos, no de este año, de los últimos 10 años, ¿sí? Y eso ha puesto en el candelero que muchas empresas tengan las necesidades en el mismo perfil, ¿no? Pero en paralelo también sucede que además de esos perfiles también contrata especialistas en producto o servicio de su actividad core, ¿no? Y una de las cosas que tratamos de hacer cuando trabajamos con marcas en esa, digamos, en ese diseño, ¿no? De su estrategia es que se lleve a cabo una buena segmentación para que no pase lo que decía antes. Es decir, tú estás mandando mensajes con un tono determinado en un canal determinado, pero no está el receptor que tú quieres que lo capte detrás de ese canal y lo va a leer con otro tono diferente. Entonces, esa segmentación es muy importante. Si tú quieres dirigirte a un público de horquilla entre generación Z, probablemente tengas que plantearte que TikTok es tu plataforma, aunque nadie internamente sepa usar TikTok. Es decir, lo que no podrás es utilizar Facebook, porque Facebook no es un canal donde está tu audiencia. Y esto lo podemos llevar a la... Quiero decir, hay mucha gente que dice, es que mi estrategia de employer branding no llego. Claro que no llegas porque estás apuntando en la dirección equivocada. Entonces, tienes que identificar bien dónde están tus nichos de talento de los que quieres captar esa percepción que decía Xavi al principio, definir el tono, los mensajes, cómo conecta eso con tu esquema de valores, porque es mucho más que un ejercicio marketingiano, es mucho más sofisticado. Es decir, el marketing es una manera de acercarte, pero luego tienes que trabajarlo de una manera muy estratégica, ¿no? Y eso es uno de los errores que yo he vivido y además, es decir, en muchas de las empresas en las que he trabajado, a veces con una buena intención, pero caes muy fácilmente en ese error porque crees que tienes que contar determinadas cosas, que es lo que va a captar la atención, pero no estás ni segmentando bien, ni definiendo bien el tono, y sobre todo donde veo errores es en el canal, en el medio que utilizas para contarlo, ¿no? Y ahora, hace 10 años que se hablaba mucho menos de employer branding o de marca corporativa, de lo que hablamos ahora, había muchos menos canales, pero es que ahora el portfolio que tienes de canales y de tecnologías para comunicar, ¿no? y dar a conocer esos tus valores o lo que se va a encontrar alguien que está afuera, es mucho mayor. Y fijaros una cosa, y ya termino con la reflexión, a veces piensas solo en la audiencia externa, que es otro error, ¿vale? Y no te das cuenta de que el mensaje que lanzas hacia afuera también lo consumen lo que tienes dentro. Qué bueno, claro. ¿Vale? Es decir, alguien que está en tu hábitat empresa corporativo también consume Facebook, consume LinkedIn, consume Twitter, consume noticias en medios, y a veces he visto mucha disonancia de gente que ha leído posts y que
de estos, ¿no?, que comentábamos, que no cuidan la coherencia, que decía Xavi también, y eso es lo peor que puedes hacer para generar prescriptores o embajadores, porque la gente que tiene dentro va a decir, so what? Sí. Claro, pierdes a los que ya tienes dentro, Así ¿no? es. A ver, Eso es mi día a día. antes nos hablaba Xavi de los matrimonios, ¿no? Que a mí me gusta siempre compararlo con las relaciones profesionales y está muy bien, ¿no? Esa pasión, ese deseo, ese in love inicial, ¿no? Esos pajaritos que te revolotean, ese deseo, pero al final eso tiene que evolucionar y transformarse, ¿no? Porque si no, yo creo que acaba en divorcio o en separación inminente, ¿no? Entonces, bueno, a mí no me gusta nada y a Noelia tampoco hablar de la retención. ¿Cómo conseguimos fidelizar el talento de las personas dentro de las organizaciones de forma natural, ¿no? Asumiendo que las relaciones evolucionan, los valores, las expectativas, pero claro, al final yo creo que hay que hacerlo de una forma natural, ¿no? Porque sin esa fidelización es muy difícil que la marca corporativa avance y evolucione, ¿no? ¿Qué opináis de este tema? Bueno, si quieres empiezo yo, Andrés. Yo creo que el tema de dar continuidad al talento pasa por muchas cosas, pero una de las más, para mí, de las más importantes y a veces yo creo que de las menos frecuentes es la individualización, es el entender bien quién hay detrás de cada puesto de trabajo. Es decir, de los programas que veo de retención, aunque coincido que no es una palabra que tal, ¿no? De ese tema son, oye, a partir de ahora vamos a hacer esto, tal, para todos. A los 2 años les vamos a tal, van a tener estos beneficios sociales, etcétera. Y lo que me he dado cuenta, y creo que el mundo cada vez más es así, es tenemos que tender a la personalización. O sea, hay gente que necesita cada 2 o 3 años un reto nuevo dentro de la misma empresa. Le tienes que cambiar de juguete porque se aburre, porque lo que quiere es empezar tal. Y hay gente que justo todo lo contrario, ¿no? Y hay gente que preferiría, yo qué sé, trabajar 2 horas menos para poder estar más con su familia, con sus hijos, hacer deporte o lo que sea. Y hay gente que preferiría trabajar 1 o 2 horas más y tener más responsabilidad y más visibilidad y tal, ¿no? Con lo cual, a veces hacemos el café para todos, valga la palabra café, ¿no? Y realmente pues, cada uno lo queremos a nuestra manera. Uno cortado, el otro con leche de soja y tal. Pues en el tema de mantener el talento con emoción, con impacto, yo creo que hay que personalizar mucho. Y desde mi humilde punto de vista se personaliza poco, sobre todo en grandes organizaciones, y se estandariza mucho, ¿no? Para mí es un error. Totalmente. Yo te he perdonado porque te tengo mucho cariño, pero a mí el término de retención cuando hablo de talento son como imanes que están, para mí, creo que por definición, lo he tuiteado, lo he posteado, lo he escrito, es broma, te estoy bromeando, Juan, pero creo que el talento por definición no se puede retener. Lo podemos adornar de muchas maneras, pero creo que el talento, siendo este un término en el que caben muchas definiciones, siempre decide estar o no. Es decir, ejercita su voluntad de querer estar o no querer estar, ¿no? Pero como directivo de la función de talento, personas durante mucho tiempo, he intentado muchas cosas, ¿vale? Para poder llegar a esta conclusión, ¿no? He puesto en marcha todo tipo de mecanismos, ¿no? Para intentar esa retención, y hace ya mucho tiempo que tomé conciencia de que eso creo que es complicado. Yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Xavi, creo que las empresas personalizan poquísimo, igual que las compañías dirigidas a su consumidor han aprendido que hay que personalizar. Esto lo aprendieron hace mucho más tiempo cuando miras al consumidor. Xavi es un profesional del marketing y sabe mejor que yo de lo que estamos hablando, de lo que estoy comentando ahora. Y esto está casi naciendo en la función de talento con la disciplina de experiencia empleado, que para mí es como la cuadratura del círculo, ¿no? Es decir, si hablamos de experiencia de empleado es porque antes hemos hablado primero de Customer Experience. Si hablamos de Employee Centricity es porque antes hemos hablado de Customer Centricity. Esto está extraído literalmente del marketing, ¿no? Y en la gestión adecuada de la experiencia de empleado como disciplina, que no tengo muy claro que tenga que recaer solo necesariamente dentro de la función de People. Creo que es una disciplina que debería estar compartida, ¿vale? Por diferentes áreas organizativas, por personas o talento,
por marketing, por supuesto, por comunicación. O sea, creo que confluyen por innovación. O sea, no puedes hablar de experiencia de empleado sin hablar de metodologías de innovación. Es ficticio, es decir, jamás vas a construir una buena UX si no trabajas con metodologías de innovación. Y ahí es donde está la personalización. Es decir, cuando tú haces una buena estrategia de employee listening, lo que estás haciendo es escuchar a tu audiencia y eso te permite segmentar y personalizar. Por supuesto, ¿no? Ahora tenemos muchas más tecnologías para personalizar esa propuesta de valor. Y como decía Xavi, tú te sientas en una mesa, 5 amigos, y las probabilidades de que pidas 5 cafés diferentes son altas. Un cortado, un con leche en vaso con la leche caliente, un manchado, un tal. Bueno, pues en la gestión de personas es algo exactamente igual, ¿no? Creo que la UX bien gestionada, porque se está confundiendo mucho qué es experiencia de empleado con hacer momentos chulos, y no es eso. O sea, hay una metodología detrás, ¿no? Para hacer buena experiencia de empleado con metodologías de employee listening cualitativas, cuantitativas, que te den información que puedas estructurar y que a partir de ahí construyas cosas. Me parece que es algo que indirectamente permite que cuando tú construyes soluciones personalizadas, esas personas que están en tu organización decidan quedarse más tiempo, ¿o no? Y luego también yo, desde hace mucho tiempo, y al hilo de todo esto que se viene hablando desde hace ya 2 o 3 años de Great Resignation y la gran renuncia y todo eso que estamos viendo, ¿no? Creo que también hay que aceptar que los ciclos de gestión de talento están cambiando. Es decir, los ciclos largoplacistas de entrada en una corporación o en una empresa, en un taller, en una pyme, me da igual, ¿vale? Donde pasabas largos periodos de tu vida profesional, eso cada vez se está acortando más. A mí me cuesta mucho hacer vaticinios porque no visualizo el futuro, sino pues me habría cogido 5 décimos de los que tocan, ¿vale? Pero sí es verdad que midiendo, ¿no? Y hay muchísimas estadísticas al respecto, los periodos de permanencia en una compañía cada vez se van acortando más, independientemente, y esto es muy, muy matizable, del segmento poblacional al que pertenezca, ¿vale? O sea, no es lo mismo la expectativa con la que un una chavala de 20, 22 años se incorpora al mercado, que la expectativa que una persona de 44 tiene un cambio. Temporalmente los ciclos son diferentes, las expectativas son diferentes, ¿no? Pero en líneas generales el tiempo de permanencia se va acortando, ¿vale? Por lo tanto, hay que empezar a aceptar que estar 2 años en una compañía o 3 no es necesariamente malo. Lo que hay que aceptar es que esa capacidad de ser prescriptor durante ese periodo va a ser la adecuada y la correcta, ¿vale? Y eso es una aceptación general que muchas empresas todavía no han hecho y están en proceso de entender que los ciclos están cambiando. Me parece súper interesante estas ideas que están saliendo y estoy muy de acuerdo con esto que estáis comentando y los dos habéis coincidido, ¿no? El término de retención del talento está como obsoleto, hablamos de fidelización, pero quizás incluso unido con lo que estás diciendo, Andrés, fidelización, yo casi lo entiendo como que durante el tiempo que esté la persona, sienta de la marca, tenga esa fidelización o ese sentimiento de pertenencia que puede ser un año y eso ya es fidelizado. Claro. Es decir, luego se marchará a otra etapa, a otro reto y unido con esto que estás diciendo y con el despido, ¿no? El Great La gran Resignation, renuncia. el hecho de los valores, ¿no? Fíjate, me surge otra vez, estoy con eso, me he quedado ahí con la idea de los valores. Claro, si hay diferentes etapas y pasamos por diferentes etapas en las que los valores nos los cuestionamos, distintas generaciones quizá también apreciamos más o menos distintos valores. Ha habido momentos en este mundo bunny en el que estamos en los que nos hemos cuestionado todos nuestra escala de prioridades y de valores. Esto implica también que tenemos que estar continuamente revisando nuestra estrategia de employer branding, incluso cambiando, no sé si los valores, estos son los valores, pero los puedo cambiar si no le gustan mucho, como Mars, ¿no? Mucho Mars, pero sí al menos el dar mayor visibilidad a unos determinados valores de employer branding según al target al que nos estemos dirigiendo.
o no tanto? O sea, no sé si me estoy explicando. ¿Hasta qué punto entonces nos tenemos que estar cuestionando o revisando o reinventando en esa o readaptando en ese employee branding o en eso que queremos comunicar? ¿Me explico? No sé, ahí lanzo un melón un poco raro, ahí os lo dejo. En línea de lo que dices, Noelia, yo entiendo, si te he entendido bien, que yo creo que los valores de la empresa deben de ser más o menos constantes en el tiempo, deben de ser una seña de identidad, entre otras cosas, porque yo creo que para todos, para accionistas, para trabajadores, para stakeholders, etcétera, es bueno saber qué pueden esperar, ¿no? Y qué hay detrás, ¿no? Con lo cual, no me gusta excesivamente el tema de cambiar con frecuencia, ¿no? Claro, lo que pasa es que una cosa es para la marca, para Sí. la empresa, que tiene que haber una alineación, pero si nos estamos refiriendo a cuando me dirijo a un segmento, como hablábamos antes, ¿no? A esa definición de cuál es el target al que me dirijo como marca empleadora y tengo diferentes targets o diferentes generaciones o diferentes, ¿no? También hablabais de la diferencia entre alguien más joven y alguien más mayor, ¿no? Que valora seguramente diferentes cosas. Pero a lo mejor lo que... ¿Cómo lo utilizamos esto, ¿no? En la Si los coctelera. valores son los mismos, a lo mejor sí, desde el punto de vista de marketing, puedes ensalzar más algunos valores. No sé, cuando ves un anuncio de BMW, te ensalza una cosa, Claro, hacer de conducir, lo cual no significa que no sea un coche seguro o no sé, no tengo exacto. ni idea, ¿no? Por lo tanto, bueno, a lo mejor a nivel de comunicación sí que hay que priorizar algo o segmentar la comunicación, como decía antes Andrés y tal, pero cambiar los valores, yo creo que es más fácil que cambiemos los valores las personas, porque no eres el mismo cuando tienes 25 años que, no sé, que cuando has tenido una experiencia vital determinada y te has recuperado de un accidente y te has separado, yo qué sé, lo que sea, ¿no? Entonces, en diferentes épocas vitales que valoramos seguramente cosas muy diferentes, ¿no? Y por tanto, por eso hay que adaptarnos y por eso cada vez es más fácil lo que decía Andrés de que los ciclos sean más cortos porque en diferentes momentos, en diferentes etapas te pueden apetecer cosas diferentes, ¿no? Claro, sí, sí. A mí también me cuesta ver lo de cambiar, pivotar con facilidad sobre los valores, corporativamente hablando, ¿vale? Creo que es más fácil que una persona, por esa línea vital, ¿no? Y por lo que te va sucediendo, matices, porque incluso no los cambias, pero sí matizas tus valores. Pero, por ejemplo, pues te cojo uno de mi Macano de hoy, ¿no? Donde es Curiosity. Sí, o sea, los valores tienen que servir para facilitar el match. Pero una persona de 20 puede ser curiosa y uno de 50 también. Es decir, personas de diferentes segmentos de edad pueden compartir el valor. ¿Qué es lo que tengo que intentar yo estratégicamente? Primero, saber comunicar bien que Curiosity es uno de esos rasgos, ¿vale? Uno de esos cromosomas del ADN. Y luego tengo que intentar que al comunicarlo bien capte la atención de personas curiosas. Y luego tengo que hacer otra cosa, que a veces es la más complicada, que es permitir que la curiosidad con la que he captado la atención y que me identifica como compañía se lleve a cabo en el día a día de una estructura organizativa, con departamentos, con business unit, con conflictos, con picos de trabajo, quiero decir, tratar de velar porque ese valor con el que capté la atención de alguien que tenía ese valor y que ahora es un ciudadano, ¿no? McCann, ponle la marca que quieras y pon el valor que quieras, es replicable, ¿no? Creo lo que estoy comentando. Y esa es la coherencia, ¿no? De que lo que vives en tu día a día se parezca mucho a lo que te contaron cuando no vivías en ese día a día, pero captó tu interés. Yo creo que al final la clave es que tus valores personales no chirríen con los valores de la organización en la que estás, ¿no? Porque al final, claro, si hay esa ruptura, pues va a haber, es como juntar el agua y el aceite, ¿no? Al final, bueno, a ver, yo creo que han salido temas muy interesantes que podríamos estar aquí debatiendo un montón de tiempo. Bueno, yo me llevo ideas muy interesantes, ¿no? Pues que al final creo que una idea que ha quedado clara es que los ciclos del talento se han acortado dentro de la permanencia dentro de la empresa, que tenemos que dejar a la gente ser y que el tiempo que decida estar con nosotros por motu propio estén al 100% involucrados y que por mucho que nos inventemos, innovemos, es imposible, ¿no? El poder
asegurar que esa persona va a estar siempre en esa organización, porque la vida son ciclos y la vida es cambiante, ¿no? Luego también, bueno, pues coincidimos, ¿no? Que el employer branding, creo que lo habéis dicho vosotros al final, es una pertenencia, ¿no? Una imagen que tiene que haber transparencia y realidad, ¿no? Para que realmente haya ese match y esa iniciativa, ¿no? Que luego también los canales de comunicación, la forma de transmitir, de ser y de estar, pues influye mucho, ¿no? En todo lo que tiene que ver con la marca corporativa, que las empresas son entes complicados y tenemos que conseguir pues que todas las realidades, todas las experiencias engloben, que no es fácil, porque al final ya conviven 5 generaciones en las organizaciones y cada una tiene unas necesidades, unas expectativas y es muy difícil, ¿no? Habrá momentos en los que necesitemos reforzar más determinadas competencias que las pueden tener todas las personas y tenemos que conseguir que esos valores se vendan de una manera neutra para que nadie se sienta fuera, ¿no? Dentro de todo esto, que podría contar muchas más cosas, no sé si queréis decir alguna última reflexión final, ¿no? Para matizar, tanto tú, Andrés, como Xavi, como Noelia, si queréis matizar alguna cosita. Yo creo que has hecho una síntesis estupenda, ¿sabes? De muchas de las cosas que han ido saliendo. No te la voy a manchar con otro Vale, tuit. no, pero si queréis hacer como una última frase. Pero mira, ¿no? sería decir, bueno, claro, otro tuit de sí. conclusión y Como de una última reflexión, frase, ¿no? así de cierre final. Y es que me lleva un montón de días y me encantaría seguir conversando. Me he quedado ahí con lo del tema de los valores, me ha encantado. Y con lo de ser prescriptores y no embajadores, ¿no? No forzar algo que tiene que surgir de la persona, aunque con cierta coherencia también, para que no esas opiniones personales puedan estar empañando lo que es la estrategia de marca empleadora, ¿no? Y el hecho de la seducción, ¿no? Me ha gustado ese verbo que has utilizado, Xavi, ¿no? De seducir y Andrés decías de prescriptores, ¿no? No embajadores. Pero sí, no sé, a modo de conclusión. ¿Os ¿Qué animáis a decir queráis una decir? última frase? Lo que queráis. Bueno, puede ser más de un Esto tuit. es, puede También, ser más de un tuit, o sea que lo que queráis. Venga, va, yo voy a decir algo que no va a ser un tuit, pero creo que conecta muchos de los puntos que hemos dicho y es algo así como sin autoconocimiento organizativo no hay paraíso, siendo el paraíso una buena estrategia de employer branding. Pues mira, yo voy a seguir la misma línea y añadiría, sin autoconocimiento personal no puedes tener una carrera profesional satisfactoria. ¿Vale? Bueno. Qué bueno. Pues estupendo. Bueno, pues ha sido un verdadero placer teneros a los dos en este debate de marca corporativa, tanto Xavi como Andrés. Mil gracias, tanto de mi parte como de parte de Noelia. Gracias a los dos. Bueno, a todos los que nos seguís en nuestro canal Café con Talento, pues os animamos a que nos podáis seguir en YouTube y podéis participar en los debates. Y bueno, al final, el pensar, el reflexionar y el sintetizar y tener en cuenta otros puntos de vista nos ayuda a crecer como personas y como profesionales. Y bueno, os animamos también a que sigáis, ¿no?, los debates de Café con Talento. En el próximo programa buscamos siempre temas de actualidad y hablaremos del metaverso. Y tendremos como invitados a Víctor Martín, que es account manager en Imascono, y luego a Sonia Asin, que es jefa del área de comunicación del Ayuntamiento de Zaragoza, que han puesto varios proyectos de metaverso, como la ofrenda de flores virtual en las fiestas del Pilar. Entonces, bueno, nada más, ¿no? Esperamos que nos sigáis. Muchas gracias por haber estado en este debate en el que hemos hablado de la marca corporativa. Y nada, nos vemos en el siguiente debate. Que vaya todo muy bien. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.